se hace por medio de las figuras literarias, porque los adornos son figuras, en este caso, juegos de palabras, figuras literarias de pensamiento, como la metáfora, que es una de las más complejas, y ahí según el nivel de ingenio de los autores de este momento. Y por último, lo insólito, extraño y extravagante. Mencionábamos que lo insólito y extraño podría ser en Hamlet la aparición de un fantasma. Por muy común que nos parezca un fantasma, es algo extraño, ¿verdad? O sea, no es algo real, para nada. Y también el hecho de que Don Quijote, a pesar de su locura, pensara que los molinos grandes fueran monstruos y peleara Eran contra ellos. gigantes. Ajá. Bueno, esta es la otra parte. La novela de caballería. ¿Qué hace acá en el manierismo? Novela de caballería es el subgénero de Don Quijote de la Mancha. Es una novela del movimiento manierista, pero ya había novelas de caballería desde la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa acá? Sucede que Don Quijote de la Mancha, perdón, Miguel de Cervantes, ocupa el recurso de la novela de caballería para criticar la novela de caballería. Por eso es que les parece absurdo o hasta ridículo el hecho de que un caballero ande por ahí pensando que es un noble sobre un caballo así bien imponente, y nada que ver cuando es así un burrito flaco, el Rocinante, ¿verdad? O sea, por eso es que nos parece ridículo. No es porque él estuviera loco también, sino que ridiculiza toda esa situación de los héroes que van luchando contra sus enemigos, en este caso que son monstruos, y que buscan también salvar a la damisela, a la que aman, que en este caso, pues, ni siquiera, ni siquiera tenían una relación, incluso le cambia el nombre. Entonces, esa situación es bien absurda. Claro que Es en la una novela, locura, ¿verdad? ajá, o sea, se nota que estaba loco. En la propia novela de caballería no lo vemos así, para nada. Un ejemplo de novela de caballería, aunque no lo es, sería esta historia del Mío Cid. Imaginen, Mío Cid es un caballero que lo que anda haciendo es conquistar territorios Pero fue y despojado pelear, de su ajá, trono, de su honra, de de su su honor, estatus, porque lo ajá, de su exiliaron, honra. por supuesto, robo. Pero, ajá, o sea, está ese tema del honor. En cambio, acá en este caso, ¿qué honor podría tener un plebeyo que anda por ahí pensando que tiene enemigos que ni siquiera existen y todo eso? O sea, Miguel de Cervantes lo que hizo fue ridiculizar la novela de caballería por medio de todas esas situaciones absurdas que presenta ahí. Por eso es que es manierista, o sea, por lo insólito, la mezcla de todo, mezcla de los tipos de lenguaje, por ejemplo, hace un juego de lenguaje, lenguaje actual de ese momento y lenguaje arcaico de siempre, o sea, demasiado anticuado. Hay una parte en la que él se dirige a unas mujeres, Don Quijote, y no le entienden nada. Por ejemplo, le dice, no fuyan. Y bueno, ese non es no. Y fuyan es huyan, porque la F en aquel momento se utilizaba en lugar de la H. La H no existía. Entonces, fuyan, no fuyan. Eso es muy arcaico. Ahí tenemos una muestra de la mezcla de lenguajes de distintas épocas. También que si se mezclaran elementos cualquiera de distintas épocas, veríamos, creo que eso sí se los mencioné, un avión, por ejemplo, que pasa un avión. Ahí solo que el autor tenga una visión futurista, pero también podría ser que en una historia actual, así contemporánea de este momento, y aparezca algo súper anticuado. A ver, dígame un ejemplo antiguo.
algo que ya no exista. Ah, sí existe, vaya, sí existe y no es tan antiguo. Los VHs, ¿los conocen? Los VHS. Sí, sí, sí. Sí, ¿Los señor. demás? Ah, vaya, no son tan chiquitos Sí. entonces. Eso sí. Vaya, Los demás están dormidos, señor. sí, eso veo. ¿Y fueron alguna vez a una de esas tiendas donde se alquilaban los VHs? No, ahí ya, no, tampoco, señor. Ahí sí ya no, ahí sí ya No. no. Ay, ya no, Sí. mis. Me enviaron uno una vez, nos mandaron así la gran cajota y nos mandaron un Ajá, la gran VH cajota. de la Bella Durmiente, parece, pero nunca lo vi. Bueno, pues no, yo sí logré ir a esas tienditas de VHs donde dejaban el DUI y $1 para alquilarlo. Vaya, hagan de cuenta que ustedes escriben una historia y de repente hablan con total naturalidad de que van a ir a una tienda de alquiler de VHs a buscar una película para reproducirla en su lector de VHS. O sea, eso sería una mezcla de elementos de distintas épocas. Claro que el VH no es tan antiguo, pero no tiene nada que ver en el 2023, igual que los disquetes. Ocuparon, no, ustedes no ocuparon, o sea, apenas lo ocupé yo, pero conocen el disquete. Sí, también. Sí. Lo usaron. No. No, los cassettes, sí, por Ajá, mi no, abuelo. no. El cassette es para música, el disquete es una especie de memoria USB. Sí, eso. No, yo le digo que los disquetes nunca los usé, pero cassettes sí he usado por mi abuelo. Porque él escucha Sí, música hoy en día todavía en cassette. sí. Sí, porque el carro tiene para Ajá, esa para cosa. el cassette, sí. Entonces Ay, él busca la música no en así, sino que la busca en cassette, compra los cassettes y los mete y así las escucha, como es música de los yo 80 y guardo tiene ahí. uno nada más de recuerdo, pero porque el radio ya no lo lee. Pero así es Bueno, bueno. pero pónganle que están escribiendo una historia y en esa historia mencionan que van a haber películas de VH que reproducen música con cassette y cosas así, o sea, mezcla de elementos de distintas épocas, donde una de ellas no tiene nada que ver en ese momento. Esa sería la característica principal en ese caso, ¿verdad? Bueno, la novela de caballería entonces solamente tiene su periodo de popularidad, por así decirlo, durante estos 3 siglos, básicamente los años del siglo de oro, siglo XV, XVI y XVII, aunque no solamente en España, ¿verdad? Eso sí que no. Ahí está. Ahí va. Aquí hay una explicación de qué trata la novela de caballería, ¿verdad? Un caballero con los típicos ideales heroicos, que sí, eso siempre se ha mantenido, pero en este caso Cervantes los burla. Busca demostrar su honor y además esta parte es importante. Es utilizado para establecer una identidad nacional basada en la valentía, fidelidad, generosidad, todo eso como un proyecto de nación impulsado por las clases altas para mantener por mucho más tiempo su poder. ¿De qué parte, o sea, de qué grupo eran los caballeros? O sea, ¿de qué nivel en la jerarquía? ¿A cuál pertenecían los caballeros? Si bien algunos no eran muy ricos, eran considerados, o sea, era un título muy honorable el que tenían como caballeros. Parte de los nobles, parte de los religiosos también, porque lo que hacían era, al igual que mi así, andar por todo el territorio conquistando terrenos y no solamente conquistarlo, ¿verdad? Así como este ya es territorio español. No, sino que era también imponer las creencias de ese territorio. Y bueno, ya esto de los valores, si realmente los tenían, pues era una opinión muy pasada en la época, ¿verdad? Porque bellos, corteses, ¿realmente lo eran? Habría que verlo. Valientes o imprudentes, la gloria antes que el honor.
a qué costo y toda esa situación. Eso habría que analizarlo, pero ya nos vamos a ver. A ver, las características de la novela de caballería. En esa imagen pueden observar a uno de los caballeros de esta época. No solamente de las obras, ¿verdad? Sino que en esta época Qué guapo. sí, encontramos caballeros en todas partes, en las series, en los animes, en los videojuegos, en películas, en todas partes. ¿Y qué es lo que buscan estos caballeros? Salvarlos a todos, demostrar que tienen valores y sus ideales, demostrarlos a los demás. O a veces lo contrario. ¿Cómo? A veces lo contrario. A veces lo contrario a todo eso. En algunas ocasiones sí. Pero es la forma en la que ha evolucionado el concepto, ¿verdad? Bueno, pero el ideal caballeresco. Bien. El ideal del amor perfecto. ¿Conocen otra historia donde haya un amor perfecto? Así como un caballero. De casualidad vieron la película de Corazón Valiente. No, eso no es. Es Braveheart. Ay, una de las películas de caballeros del actor del Joker. Creo que ya la he escuchado, pero no he visto la película. Déjame buscarla aquí. ¿Cómo se llama? Así es. Esta es Corazón de Caballero. Corazón de Caballero. ¿No la han visto? No, para nada. No completa, solo un pedazo. Por lo menos, vaya, lo tomaré. Pero vaya, no hay problema. La situación es que en esa película y en cualquier otra de los caballeros siempre hay una damisela de la que está enamorada el caballero. Y usualmente siempre es correspondido, ¿verdad? Y tiene que tener un final feliz. En esa película así pasa, que en realidad el caballero no es un caballero de nacimiento, sino que es un plebeyo X totalmente pobre, por cierto, que servía a un caballero. Pero cuando su amo muere, él se pone su armadura y finge ser él. En eso que está fingiendo que es un noble, pues caballero, se enamora de una mujer que sí es noble. Ella es bien curiosa, ¿verdad? Porque lo que trata de demostrar la película y el personaje es que todos esos valores y los ideales de caballero no los tienen por el título que se les ha otorgado, sino porque es algo parte de una persona, no necesariamente del título. Y tiene así una reflexión bien bonita. Final feliz. ¿Se queda con ella? Sí, se queda con ella. Al final es nombrado caballero por el rey de Gales. Así que final feliz. Les recomiendo la película. Si no se vieron Don Quijote de la Mancha, por lo menos vean esa. No, mira, yo me quedo con los nuevos, con Meliodas. Es el típico, es un 10, pero medio unos 50. Bueno, ahí no tiene el ideal de belleza típico del hombre Solo fornido. le falta la altura, porque si está así, Eso. pero no, y es rubio, y ojos arcos, pero es chiquito. Es cierto. Vaya, las guerras o batallas gloriosas, eso es algo súper común que sí o sí no puede faltar en una novela de caballería. Bueno, solamente eso, la cuestión es que en Don Quijote de la Mancha lo que tenemos es batallas contra monstruos que en realidad no existen. Vale. Aquí sí hay una cuestión importante, los lugares extraviados y el tiempo mítico. O sea que los lugares son como fantásticos, que no existen en la realidad, así como paradisíacos, un jardín por allá lejano. Realmente no se ubican, no se localizan en un espacio geográfico de la realidad. Sin embargo, en Don Quijote de la Mancha se rompe esa característica. ¿Recuerdan cómo inicia Don Quijote? O sea, ¿cómo No. así?
Va, él La empieza primera nuestro línea, caballero. la primera línea de Don Quijote. Yo no. creo que mencionaba un lugar específico Sí, que menciona un resiste. específico. La Mancha, creo yo. La Mancha. En algún lugar de La Mancha que no quiera recordarme. Sí, La Mancha. Y La Mancha, sí, está por ahí. Hay que buscarle en el mapa. Ajá. No es un lugar fantástico, Señor. extraviado. Ujú. Dice César que no le deja entrar a la clase. Perdón. Pero solo Alexandra estaba pendiente. Bueno, Ah, está intentando entrar a la de Meet. Voy a volver a enviar el link, no vaya a ser. Quizás no lo ha visto y está tratando de Ajá. entrar allá. Gracias. Y por último, la intención moralista. Siempre hay una reflexión en estos casos porque tienen que dar un discurso a favor de la iglesia. El propósito de los caballeros es que mantengan a la iglesia y a todos los que están en el poder en esa posición privilegiada. O sea, son los encargados de que se siga propagando la religión, de ver que todo esté en orden, que sigan las indicaciones o en su lugar órdenes dadas por los nobles y por la iglesia. Entonces, ¿se va a apagar? No, aguanto todavía. No es esa intención, que no siempre está muy explícita, sino que nosotros tenemos que ver cuál podría ser el discurso que nos está dando tal obra para ver esa intención. Busquemos en Hamlet. Hamlet no es una novela de caballería, pero sí nos puede invitar a una reflexión por la situación que sucede en la obra. Si no vieron Hamlet, ahí tenemos el Rey León. Bueno, por último, la novela de caballería en la actualidad. Si en el examen hubiese una pregunta que dijera cuáles son, de acuerdo con sus experiencias, la lectura de los libros que ha hecho, las películas que ha visto, series, ¿cómo identifica que ha evolucionado o ha influido en la novela de caballería en la actualidad? En otras palabras, ¿dónde identificamos caballeros? Batman. Batman es un caballero. Es un caballero con todos los ideales de justicia, valentía. Luchan No monta un caballo. luchan contra los villanos para proteger al pueblo, a los más débiles. Eso es prácticamente. No monta un caballo, pero sí el batimóvil. Aún así, tomémoslo como la evolución del caballero, que ya no es igual. Y en este caso... Superman entra ahí también. Superman, los Avengers, todos ellos. No. Sí. Esos son superhéroes. No, pero los Avengers sí. También. Sí, Entran. ¿verdad? Sí, porque Por los Capitán ideales, América. sí. Porque serían los mismos ideales, los de caballero, Sí, los una que, pregunta. pues, En los esos que heredaron los entran los superhéroes. Transformers. ¿Cómo? Caballeros Transformers. Son caballeros. El último caballero. Es cierto. Sí, también no había pensado en ese. Me acuerdo que hasta con un arma, una tipo espada, aparecen en las últimas. Bueno, ahí tienen más ejemplos. Entonces sí podríamos decir que los ideales y valores del caballero de la Edad Media los heredaron los superhéroes de la actualidad. Está bien. Bueno, de ahí está Gil Thunder, otro de los 7 pecados capitales, pero o sea, sí es una forma de cómo ha impactado la novela de caballería en la actualidad, pero este anime está basado en la Edad Media. Y aquí está otra película que no sé si la han visto, la del Rey Arturo, que está súper buena, muy buena la verdad. A veces, aunque no haya
caballeros en sí y que no esté ambientado en esa época. Señor, hola. ¿Verdad? Se le Sí, cayó. fue Alice. Bueno, No. Momento Salvador, Mm. momento Salvador. Se le cayó Alice. Se nos fue. Pues sí, pobrecita la señora. voy a mano. Faltan 10 minutos. Bueno, aprovechar a comer. Yo me acabo de levantar. Sí, se nota. Se nota. Mm. Ey, es cierto que tienes un taco así ahí atrás, José. Yo no veo Sí. nada. A No, ver. está detrás, pero no sé dónde está. ¿Qué onda? ¿Ve? ¿Por qué tenés un taco así en tu casa? Creo que ese un día se metió y ahí lo dejamos. Humilde. Re normal. Ah, bueno, se salió la seña. ¿Cuánto? No, hombre, puya, mano, de verdad, me da mucha tristeza por la señora. Chamba, deja de jugar Rocket League. ¿Quién quedó Ya te diré. anfitrión? Vaya, pues, ahí, ahorita no está la señora. Pues, Ya lo vamos a mandar al grupo. ¿Quiere ver? ¿Cuántos pelones hay? 18. 18 más. Nah, es que hueva contarlo. Ey, no, en serio, ya no, la señora regresa. Bueno, aquí La queda. clase se quedó grabando. No, porque salió. Cuando te salí, termina la grabación. Ah, bueno. Yo espero yo. Pásate de esa pupusa que estás comiendo, Dula. Es es una una tortilla. tortilla. Lo que hace el hambre. Provecho, Douglas. Bueno, ahora qué hacemos. Esperar, supongo. Ah, por cierto, ayer mandé el PDF de lengua para que lo revisaron. ¿A Para ver qué? si va para algo. Pero así no salen tan pisados en la prueba. Digo, Yo, Igual voy a salir. menos mal que estoy sola. pero menos mal de que vamos a hacer en el salón de segundo F y ahí, todos, aunque nos cabemos pero apretados, ahí vamos a hacer todos. ¿Qué? ¿Yo qué? Ese es un buen lugar hola, Volviendo, señor. señor. Oli, Menos mal que no terminamos. no hicimos nada malo. Señor, no se escucha, tiene el micrófono apagado. Hasta que por fin me dejaron entrar. Ah, bueno, Sí, cuando es yo cierto. terminando. Llevo toda la clase esperando que me dejen entrar por mes. Uy, ¿a quién tiene el Ay, micrófono? Uy, No ¿a quién tiene el aparecía, micrófono no aparecía la El solicitud, africano. solamente El el africano. examen Lo siento. Ni modo. Cállate, David. No te Cállate, David. Señor, no se Ah, escucha. no, Señor, no se escucha. me abandonó la carga y el cargador está demasiado lejos como para irlo a traer. Entonces, el teléfono. Bueno, Ok. a ver, pero sí, en la prueba de nivel aparecen textos en los que ustedes van a identificar estas características. No es que se las vayan a memorizar. Para el examen tal vez sí sea necesario memorizarse al menos la más importante. A ver, en síntesis, ¿cuál es la característica más importante del manierismo? ¿Cómo? Perdón. Perdón. ¿Cuál Se es me la desconectó característica Se me el desconectó el más Windows. importante del La manierismo? difícil La difícil interpretación. interpretación. Bueno, esa es una, pero el barroco también se caracteriza por eso. La mezcla La mezcla entre. o la fusión O entre la fusión entre el Renacimiento y el Renacimiento barroco. y el barroco. Tiene características. Tiene características. ¿Cómo que le llama? ¿Cómo que le llama?
Tiene los colores del barroco, pero la iluminación del nacimiento. nacimiento. Bueno, si lo pones así está bien. Y ahí más o menos tenés una pista, pero en realidad la característica es la mezcla de todo. Ya, de la mezcla de los opuestos. Ajá, de los opuestos, de todo lo que se pueda mezclar. Por ejemplo, esa pintura, ahí en realidad no hay una mezcla, esa pintura en la que aparece un hombre formado por frutas y verduras y flores, o sea, que es bien feo, la verdad, perturbador. Está mezclando demasiados elementos, está ornamentando con demasiadas cosas que podría querer decir ahí en realidad. Alguien dijo, somos lo que comemos, pero les aseguro que no es eso lo que estaba tratando de transmitir el pintor de esa obra. Pero bueno, vaya. ¿Qué más puede venir en la prueba de nivel? Texto de Don Quijote, texto de Hamlet. En Hamlet vamos a encontrar mezclas también, pero no tantas tan absurdas como las de Don Quijote. Vamos a encontrarlas en el lenguaje. Hay un momento en el que cualquier personaje, de hecho, pero hay una excepción, no es cualquier personaje así, sino que los nobles, por decirlo así, son los únicos que se expresan en verso. Como quien dice, el lenguaje más elegante, refinado, culto, lo van a utilizar los nobles. En cambio, los plebeyos, los sirvientes de esos nobles, se van a expresar con un lenguaje propio de su estatus y va a ser en prosa, o sea, en narración, diálogo normal, diálogo totalmente normal. En cambio, los nobles se expresan en verso. Ahí tenemos una mezcla de lenguaje, prosa y verso. O sea, no vamos a encontrar poemas en sí, sino que vamos a ver que de repente están hablando normal, así como ustedes leen en las obras contemporáneas, y de repente ¡chas!, aparecen los personajes hablando en verso, hasta rima. Solo que es probable que no identifiquen con facilidad lo del verso, porque no van a encontrar así los versitos cortos, sino que los versos se limitan con una pleca. No sé si ya han visto eso, que para no hacer columnas, lo que hacen es poner pleca y seguir, y cada pleca lo que hace es delimitar dónde termina un verso. Bueno, creo que... Nunca me había fijado en eso. No, en serio. Les voy a enseñar un ejemplo el lunes de la mezcla, de cómo se representan los versos cuando no lo hacen en columnas, así como se ponen los poemas. Porque ustedes pueden poner un poema de forma lineal, así, ocupar todo el renglón que tengan. Pero, ¿cómo van a limitar que ahí termina un verso? No pueden usar signos de puntuación para eso, ni espacios. Lo que se hace es poner una pleca y sigue el otro verso. Pleca, sigue el otro verso. Entonces así aparece en Hamlet, esa mezcla. Revísenlo, porque recuerden que tienen que comprobar que sí sea manierista, que sí sea dramático o teatral y que sí sea una tragedia. Compruébenlo ahí. ¿Y por medio de qué lo identificarían? Porque de nada sirve que ustedes pongan